Se han cumplido 48 años de lo que se conoce como el Halconazo, de lo que sucedió el 10 de junio de 1971, una fecha clave en la historia de México, esta fecha donde se recuerda la tragedia, la represión estudiantil de lo que había sido pues la presencia de los jóvenes en la calzada México-Tacuba, pidiéndole al gobierno de aquel entonces de Luis Echeverría, pues en primer lugar la libertad de los presos políticos. Era la primera manifestación después de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 y lo que fue ocurriendo con el transcurrir de aquellos años. Estamos en 2019. Estamos en un punto donde se están haciendo y decidiendo cosas a favor de la memoria, de la reconstrucción histórica, del nunca más. Y se han hecho cuestiones como el memorial de la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971. Se ha desarrollado y se está desarrollando un proyecto llamado Sitios de Memoria que precisamente busca recuperar, rescatar los inmuebles que fueron utilizados para actividades de tortura, para actividades de persecución en contra de los disidentes, muchísimos de los cuales eran jóvenes estudiantes. Aquello que, bueno, pues se recuerda con imágenes que son históricas, emblemáticas ya, de aquello que le tocó vivir a México y que en cierto sentido o de muchas maneras sigue viviendo. Se ha realizado una sesión solemne en esta semana, una sesión solemne para develar también en letras de oro la leyenda Mártires del 10 de junio de 1971 en el muro de honor del Congreso de la Ciudad de México. A 48 años de distancia, bueno, pues hay que hablar de nuevo y hay que hablar siempre de esto que ha marcado y sin duda seguirá marcando la vida de este país. Está en la línea telefónica Jesús Martín del Campo, un hombre también emblemático de aquellos años, una figura que a lo largo del tiempo pues se ha distinguido por su batalla a favor de la justicia, a favor de la memoria del 68, del 71, de aquellos tiempos fundamentales para México. ¿Quién lo dijera? Hoy es presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México. Y digo quién lo dijera porque efectivamente en los tiempos en los que les tocó vivir, en los que le tocó vivir a Jesús Martín del Campo, bueno, pues era difícil imaginar que al tiempo transcurrido hoy viéramos que desde esta nueva posición se promovió y promovió él fundamentalmente junto con los legisladores esto que marca un quiebre en el registro histórico de un tema como este, poner en letras de oro la leyenda Mártires del 10 de junio de 1971, ahí donde tiene que estar, en un muro de honor del propio Congreso de la Ciudad de México. Gracias, Jesús Martín, por estar aquí y tomar la comunicación. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Carmen? Pues esto, ¿qué momento? ¿Cómo se vive? Un momento muy importante de alto valor simbólico, precisamente en esta fecha del cumplimiento de los 48 años de esta represión que ejecutaron los del grupo paramilitar Halcones en coordinación con las policías, las distintas policías de la Ciudad de México, y que produjeron decenas de muertos ese día del ataque a la manifestación que hicimos por la tarde del 10 de junio de 1971. Como decías, en este lugar donde ahora es el Congreso de la Ciudad de México, pues era el Congreso Federal en el que Díaz Ordaz, en el informe presidencial de 1968, pues advirtió que se iría contra el movimiento estudiantil de aquel entonces, y en 1969 también en este lugar que es la sede ahora del Congreso de la Ciudad de México, entonces del Congreso Federal, también Díaz Ordaz dijo que había hecho lo que tenía que hacer con la represión al 68, nunca se arrepintió, nunca sintió ninguna pena por lo que había hecho, al contrario, se sentía orgulloso. Bueno, ¿qué más fuerza simbólica puede tener esto de que ahora se inscriba en letras de oro en la memoria de mártires del 10 de junio de 1971? Creo que es muy importante
hemos coincidido todos los legisladores aquí en este primer congreso, que es muy importante eso, que este muro de honor del Congreso de la Ciudad de México en este edificio simbólico es de alto valor, de recuperación de la memoria, de recordar a estos jóvenes muertos en 1971 y a todos los jóvenes que murieron en las distintas etapas de ese ciclo terrible de gobiernos autoritarios. Entonces, tiene un alto valor de reconstrucción de la verdad, de afirmar la memoria, y solo estamos pendientes del último paso, que es el de consumar la aplicación de castigos al responsable principal de lo de el halconazo, que es Luis Echeverría. Eso lo hemos señalado ayer en las intervenciones que hicimos en esta ceremonia solemne de develación de la leyenda mártires del 10 de junio de 1971. Estamos contentos, estamos emocionados y también pues, con seguir en el mismo camino que ahora se posibilita de mejor manera. Jesús Martín del Campo, cuando dices esto y mencionas a Luis Echeverría, bueno, pues tendríamos que decir que es el expresidente de México, un hombre ya muy mayor, un hombre que, como se sabe, pues se vive en su casa de San Jerónimo. Los últimos días de su existencia es una persona que en este momento uno se preguntaría si está en condiciones de responder o no frente a lo que han sido las acusaciones históricas, pero que también han sido procesos muy desiguales que incluyeron la tarea de un fiscal que fue nombrado en su momento para los delitos del pasado. En el terreno de lo viable, en el terreno de una acción de la justicia, realmente, ¿dónde estamos parados, Jesús? Estamos en una condición de reconocimiento, ¿verdad?, de la culpabilidad. Desde luego, la edad del expresidente Luis Echeverría es un factor, por ejemplo, para que no vaya a prisión. Eso es real, ¿no? Eso tendría que estar en su casa como lo está hasta ahora. En realidad yo creo que él vive preso de su propia conciencia y está ahí en su casa. No hay una idea de nuestra parte como de venganza, sino solamente sellar, ¿verdad? Es una posibilidad ya de que haya una declaración de reconocimiento de la responsabilidad que tuvo, ¿verdad? En aquel entonces. No hemos pensado nunca los del Comité 68 ni nadie de aquella generación en que ahora pueda ir a prisión, sino es un procedimiento de reconocimiento de culpabilidad, simplemente. Así es. Que quede el registro formal y legal de lo sucedido. Sí. Y ya de todas maneras no hay nada que cambie esto, todos los elementos, todo lo que en lo que se abundó en todas las pruebas necesarias, pues dan esto como resultado. Hay la responsabilidad de quien era presidente de la República en aquel entonces. ¿Quiénes serían los responsables en general de aquel gobierno, desde luego encabezado por Luis Echeverría Álvarez, pero los operadores, los responsables de enviar a los halcones directamente? Todo conduce, dices tú, a Luis Echeverría, que no estaba solo, era el presidente de la República, pero ¿cuál es el conjunto de personas y de funcionarios de aquella época? Claro, en la demanda que pusimos cuando estuvo funcionando la Fiscalía Especial, la FEMOS, teníamos, que era el presidente Luis Echeverría y toda la cadena de funcionarios. Los que operaron directamente pues son el entonces regente de la ciudad, Alfonso Martínez Domínguez, y de ahí pues la policía capitalina, el jefe de la policía capitalina, los de las distintas fuerzas policíacas de la ciudad, que se coordinaron para complementar el ataque de los halcones y tendernos el cerco, y directamente Manuel Díaz Escobar, que era coronel, que después fue ascendido por estos hechos a general. Manuel Díaz Escobar, el que se encargaba del entrenamiento, de la coordinación de los halcones. Entonces, todos los documentos que ahora tenemos, que incluyen telegramas que fueron desclasificados en Estados Unidos y que los obtuvimos, pues señalan cómo habían sido enviados varios militares de una misma generación, conocidos entre sí. Entonces, Manuel Díaz Escobar, a ser entrenados en tácticas de contrainsurgencia en Estados Unidos. Ya varios murieron,
ya varios murieron de los que fueron colaboradores directos de Echeverría, que tuvieron que ver directamente con el operativo. El general Díaz Escobar ya murió, ya también murió Alfonso Martínez Domínguez y otros jefes policíacos de aquel entonces. También estaban pues los de la Federal de Seguridad, habían y la Brigada Blanca, que había empezado a actuar en el sexenio de Echeverría Nazararo. En fin, en toda esa cadena de quienes se coordinaron para el ataque, pues hay esas responsabilidades, pero pues señaladamente a la cabeza quien era el presidente, Luis Echeverría. Pues Jesús Martín del Campo, seguiremos desde luego este proceso que ha durado tantos años y que hoy tiene un punto de quiebre con estas importantes manifestaciones simbólicas, registros simbólicos de lo que sucedió aquel 10 de junio de 1971, de la mano de lo que ha sucedido también con los acontecimientos del 68 y todos los años que transcurrieron en aquella etapa oscura de México, que involucró muerte, que involucró persecución, que involucró tortura, que involucró todas esas prácticas que deben quedar registradas como parte de la historia y que hay que refrendar su existencia para que no ocurra nunca más, que de eso se trata. Sí, así es, por eso pusimos también ahí en nuestras intervenciones esto de halcones nunca más, terrorismo de Estado nunca más. Jesús Martín del Campo, muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo y seguiremos en contacto. Igualmente, gracias, Carmen. Muy buenos días. Gracias a ti.